ustedes, alabado sea el Señor, bajo el tema Conociendo Misterio. Mi alma adora al Señor. Quizá pueda hacer que presente este mensaje sea como tipo estudio, pero gloria sea el nombre del Señor. El reino de los cielos está lleno de misterio. Alabado sea Jesús. El mundo que peleamos, el mundo que vivimos, que aceptamos servir a Cristo, es un mundo lleno de guerra espiritual, cosa espiritual. Y todo esto que no conocemos y que a veces desconocemos, le llamamos misterio. Misterio porque es algo que no conocemos, que todavía no se ha revelado, o todavía está por revelarse. Alabado sea el Señor. Por esta noche, o este día, perdón, vamos a estar conociendo misterio. Aquí donde acabamos de leer, dice las palabras del Señor, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Mi alma adora a Jesús. Pero las que son reveladas son para nosotros. Pero hay cosas que están en los secretos de Dios que el justo puede atraer a la luz. Mi alma adora a Dios. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia dos personas, no más de ahí, dos personas que fueron interpretadores del sueño. Estos dos hombres interpretaron sueños y escalaron lugares altos. Alabados a Dios, como por ejemplo José, Daniel, dos personas que interpretaron sueños y escalaron a un puesto, alabados al Eterno, importante en el mundo, en la historia que conocemos de la Biblia. Y para hablar del misterio hay que hablar de asuntos de exégesis, escatología, asuntos teológicos, alabados a Dios, para poder dar sentido a lo que vayamos a hablar, a lo que estaremos hablando. Alabados a Jesús. Y algo más extraordinario fue que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se entregó por nosotros, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Es el misterio más poderoso que podemos decir que sucedió en la Biblia. Pero hoy hay gente que quiere llamar la atención en las redes sociales diciendo que ellos vivían como araña, que tenían un altar en su casa y que hacían tantas cosas. Mira, a la verdad muchas veces queremos poner más de lo que nosotros a veces tenemos. O de nuestro testimonio queremos alterar un poquito, decir algo más de lo que en verdad nosotros vivimos. Porque hay gente que quiere llamar la atención del público de una manera o de otra y quieren querer hacerlo de esta forma. Podemos decir, sacando del contexto el texto bíblico, alabados a Dios. Ok, es verdad que muchas veces hay cita bíblica, hay historia bíblica que se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, nos identificamos con este hombre, con esta mujer, con esta historia. Pero a veces hay gente en las redes que lo que quieren es llamar la atención, pero no la conocen porque no encuentran a alguien que se le explique de forma correcta. Y por eso quiero hablar conociendo misterio, porque la Biblia está llena de misterio. Hay gente que explica su propia exégesis de una manera personal, pero la Biblia tiene su propia interpretación. La Biblia tiene su propia interpretación. No es necesario que le demos otras interpretaciones alteradas. Hay cosas que no se conocen porque no se escribieron en el momento, pero sí se encuentran en la historia de Israel, en los libros de Sacerdot, en los libros de muchos historiadores de Israel. Esas son cosas que deberíamos de investigar. Esto se llama exégesis. Cuando queremos añadir cosas que la Biblia no dice, Apocalipsis dice, hay aquellos que le añadan a este libro. Y cuando la Biblia dice a este libro, no está hablando de la Biblia en sí completa. Escuchen esto, porque vamos a hablar de misterio. Cuando la Biblia habla, hay aquellos que le añaden o le quitan palabras a este libro. Está hablando del mismo libro de Apocalipsis. Está hablando del mismo libro que fue revelado. Porque este libro no fue revelado según nuestra inspiración. O la inspiración así exactamente. Sino que este libro fue escrito por revelación personal de Dios con el hombre. No fue algo que se lo inventó o que yo sentí y lo escribí. Fue algo que Dios mismo se le reveló, porque la Biblia dice, cuando empieza este libro, cosas que fueron reveladas a Jesús, para que Jesús se lo revelara a su siervo. Y el siervo dice, yo estaba en el día del Señor, en su presencia. Es
decir que estaba delante de Dios. Gloria al nombre de Conociendo Dios. misterio, mis hermanos, no se asusten. Gloria a Dios. Génesis 3, 1-3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mucha gente habla de esto y no entiende que cuando Dios creó el sol y la luna, lo hizo en el verso 15, verso 16. Ahí explica en el cuarto día de la creación, cuando Dios hace la luz que nosotros hoy conocemos como el sol y la luna y las estrellas. Cuando Dios está hablando aquí en el Génesis 3, no se está refiriendo a esa luz que nosotros vemos, sino que se está refiriendo a la misma presencia de Cristo. Wow, varón, ¿cómo usted me explica eso? Bien, usted se vaya al libro de Juan, y en el capítulo 8 del libro de Juan, capítulo 8, verso 1, verso 6 por ahí, ustedes van a ver que la palabra dice, porque Él no era la luz, sino que Él vino a dar testimonio de la luz, que la luz era Cristo. Dice, Juan el Bautista no era la luz, sino que Él vino a dar testimonio de quién es la luz. Entonces aquí entendemos que la palabra está enseñando que cuando en Génesis 3 no se está refiriendo a cualquier luz, sino a Cristo. Gloria a Dios. Y estas son cosas que mucha gente lo explica de otra manera, sin conocimiento quizá o sin entendimiento. Y el asunto es que aquí se está refiriendo, se le está dando el título que Jesús tiene. Aquí se está hablando de la grandeza, del poder, de la autoridad que Él tiene. Se está hablando de que Él es la luz del mundo. Mi alma adora a Dios porque la Biblia dice que si faltara la luz, las tinieblas arroparan la tierra. Pero si está la luz, y se lo voy a explicar con una cita bíblica ahora mismo, o no con una cita, sino con un relato que pasó en la Biblia, por si faltara la luz, las tinieblas abrazarían la tierra, ¿verdad? Pero si la luz está, nosotros alumbraríamos el mundo. Y la Biblia enseña que cuando Cristo muere, escuchen esto, quizá algunos de ustedes van a decir, pero esto está fuera de lugar. No, no está fuera de lugar. Eso fue un acontecimiento que pasó allí en aquel entonces, que conmovió todo Israel en el momento que tuvo Jesús en la cruz de Calvario y en la calavera, en aquel lugar, y Él muere. La Biblia dice que se puso oscuro en la hora de las 12 y duró aproximadamente 3 horas este eclipse. Pero ¿qué eclipse tan fuerte puede nublar completamente todo un país, una nación? Eso es imposible. Porque si es un eclipse, lo vieron las otras naciones también. Otras naciones vieron el eclipse cuando se formó. Pero allí no sucedió esto, sino que allí se nubló todo Israel por 3 horas. Hay 2 explicaciones que podemos decir, 2 exégesis profundas. Una es haciendo referencia a lo que pasó en el libro de Génesis, cuando la historia de Egipto y los primogénitos, que allí hay una oscuridad que dice que la muerte fue a destruir a todos los primogénitos de hombres y animales, y solamente los que tenían la sangre del cordero en los tintales de la puerta, la muerte no entró, solamente en aquellos lugares. Puede explicarse que se está dando una representación de aquel momento en este lugar. Pero el segundo tema es el escatológico. Y cuando hablo de escatología, estoy hablando del misterio de los ángeles y los demonios. Y allí dicen los sabios y escritores que allí los demonios salieron del infierno y rodearon todo Egipto, todo Israel, todo ese entorno, y se hicieron tan fuertes en las nubes. Por eso Pablo habla de las potestades, hablando de este tipo de cosas que están en los aires. Y estos demonios llegaron tanto a aquel lugar que taparon el sol, haciendo fiesta de que habían matado al rey de Israel. Es decir, que ellos pensaron que habían vencido a Cristo, y por esta razón salieron a los aires a hacer fiesta.
Mi alma adora a Jesús. Este otro punto que a veces tenemos que pensar y analizar en esto. Mi alma adora a Dios. Pero hay algo que me llamó mucho la atención también y se encuentra en la palabra del Rey, en la palabra de Dios, la palabra inspirada. Y es que Josué, y aquí voy a entrar un poquito a lo que es ciencia, a lo que es ciencia científica, alabado sea el Eterno, a lo que han estudiado física, química y estos asuntos, van a entender esto. Y es que Josué dice lo siguiente. Josué le dice en el capítulo 10, al sol y la luna detente, sol en Gabaón y tu luna en el valle de Jarón. Y algo que me sorprende es que hay gente que dice que allí lo que pasó fue porque no se podía detener ni el sol ni la luna en la tierra, sino que allí lo que hubo fue un espejito. Que allí lo que hizo fue que Dios provocó un reflejo del sol para que la luz, el día siguiera alumbrado. Yo no entiendo esto, ¿por qué explican eso así? Si la Biblia no menciona esto. La Biblia dice que el día se detuvo por el día completo. Es decir, que Dios no inventó, Dios detuvo todo por completo. La tierra gira a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Es decir, que si la tierra se detiene sola, los continentes se contrallarían uno con otro. ¿Por qué se contrallarían los continentes uno con otro? Porque la velocidad es tan fuerte que entonces los continentes, los mares, el viento acabaría completamente con todo el planeta Tierra, si se detuviera la Tierra. Entonces Dios no podía detener simplemente la Tierra, Él tenía que detener el universo. Y Dios es tan poderoso para hacerlo. La gente dice cosas como que Dios no tiene poder y autoridad para hacer semejante asunto. Pero ven un Cristo que está sobre una barca, donde hay un mar que está revolteado y un viento que está azotando y hundiendo una barca. Y vamos, como este Cristo se levanta y le dice al mar, cálmate, y al viento calla, enmudece y hace silencio y hace bonanza. Entonces creemos un Dios que tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder sobre el universo. Le creemos un Dios que tiene la autoridad para detener no solamente el viento, la tierra, el mar, para detener la vida. Ay, mi alma adora a Dios. Le dije, vamos a estar hablando un poquito de misterio. Mi alma adora a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria te doy, Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Hay poder de Dios, aleluya. Entonces, lo que sucedió allí fue un eclipse escatológico, un eclipse espiritual, un eclipse de espíritu de las tinieblas, potestades, principados que se levantaron, que se fiesta, corrigiendo que vencieron a Cristo. Por eso, ustedes van a ver en el libro de Daniel, o escucharon, o leyeron en el libro de Daniel, que cuando este hombre ora, uno de los hombres que tuvo interpretación de sueño, cuando este hombre ora para recibir una revelación que va a pasar con el pueblo de Israel, que estaba siendo cautivo, cuando este hombre leyó sobre Jeremías y decía de las 70 semanas, y este hombre preocupado por saber qué va a acontecer con Israel, este hombre ora a Dios, y desde el primer día que oró fue escuchado. Desde el primer día que este hombre ora fue escuchado en el reino espiritual, al cielo. Pero el reino espiritual se activó. ¿Por qué se activó? Porque entendió que había un hombre de propósito, un hombre de oración, que estaba orando y quería una respuesta para su aleluya, para saber qué va a pasar con algo importante con el pueblo de Dios. ¿Qué iba a suceder con el pueblo de Dios? Algo poderosamente importante. No toda la gente parece ser que se preocuparon por saber qué va a suceder con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y este hombre se preocupa por esto, lee la historia y la historia le llama la atención. Y este hombre ora, Dios le responde. Pero dice la palabra que por 21 días en el aire, en los cielos,
un principado de Persia, y cuando habla un principado de Persia, Pablo menciona jerarquía espiritual. Y las jerarquías espirituales llevaban del dominio de todo un continente hasta demonios que dominan solamente un pedacito. Y este demonio de Persia parece ser que gobernaba todo el continente babilonio. Entienda esto. Él dominaba el continente de Babilonia. A parecer, él estaba dominando el reino espiritual de aquel lugar. Y por eso tanto acontecimiento pasando con estos tipos de hombres, de reyes, que eran paganos. Porque siempre había un principado mayor que lo gobernaba. Y voy a entrar a la vida social de la gente ahora. Mi alma adora a Jesús. Gloria a Dios. Y este hombre, Daniel, cuando ora, su respuesta bajó, pero por 21 días este principado la detuvo. Y lo que llama la atención de todo esto, que hoy en día vemos gente que hacen cosas que se preguntan por qué lo hizo, qué pasó, por qué sucedió. Y no se están dando cuenta que vivimos un mundo semi-espiritual y semi-natural. Es decir, que es un espejo del mundo verdadero. Esta es una segunda parte del mundo verdadero de Dios. Vivimos en un reflejo natural de lo que es el mundo espiritual. Y no están entendiendo que en el mundo espiritual pasan cosas que a veces no comprendemos ni entendemos, pero los demonios están actuando atrás de esas cosas, a través de muchos acontecimientos que suceden, de muchas cosas que pasan. Mi alma adora a Dios. Por eso es que vemos que en algunos lugares, hay accidentes, hay muertes sin explicación, hay cosas que suceden que a veces decimos, ¿por qué trató de quitarse la vida? ¿Por qué quiso hacer tal cosa? ¿Por qué se contrayó? ¿Por qué entró en una casa, mató a todo que estaba allí y se quitó la vida? Porque hay espíritus de las tinieblas que están dominando a personas, gente, a pueblos, naciones y a barrios. Dependiendo cómo lo constituyen, alabado sea el Eterno. Por eso la iglesia de Cristo tiene que levantarse como guerreros que son, llamados como él dice en el libro de Efesios, alabado sea el Eterno, capítulo 6, donde dice que debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios y de toda autoridad divina. Y entonces la iglesia tiene que levantarse con esta autoridad de Dios para contrarrestar las instancias del diablo. Sí, porque Satanás, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mi alma adora a Dios. Él no es un juego, no es un relajo. Porque la misma Biblia dice a los moradores de la tierra, porque este hombre, este demonio, este principado bajó con ira para la destrucción de la humanidad. Es decir, que este también dice la palabra respecto a ese bárbaro, que él se viste de como ángel de luz para engañar a otros. Y no tan solo eso, que se sienta muchas veces en los altares de las congregaciones para dominar. Es decir, que no podemos pasar por alto la forma de este demonio engañar la humanidad. No podemos pasar por alto esa forma. Porque tiene 1001 formas de querer engañar toda la humanidad. Él no pudo con Cristo, los demonios no pudieron con Cristo, ellos saben que no pueden con Cristo, entonces atacan la imagen de Dios. Profundo, ¿eh? Atacan la imagen de Dios, que somos tú y yo. La semejanza de Dios en la tierra. Hay una parte de la Biblia que dice somos dioses. Y no es que somos dioses literalmente, sino porque somos semejanza del Dios real. Entonces, la Biblia no que dice que somos dioses en sí, sino que nos hace que tenemos autoridades espirituales, pero no todos sabemos obtenerla, conquistarla, buscarla, abrazarla. Bien, le voy a explicar de esta forma. Jesús predicando decía lo siguiente, hablando de la vida y de tener vida. Y yo tengo que seguir concluyendo, es rápido este mensajito, es sencillo. De tener vida y vivir. Hacen dos diferencias, vivir y tener vida. Vivir y tener vida parece ser lo mismo. Para muchos esto es lo mismo. Porque tú vives y tú tienes vida. Para muchos esto es lo mismo. Pero hay dos diferencias muy inmensas y
Porque vivir es simplemente hacer nada y respirar. Eso es vivir. Hacer nada y respirar. Moverte como nos acostumbramos todos los días sin hacer absolutamente nada. Incluso los estudios exégesis representan al hombre que vive así como un microbio. ¿Por qué? Tiene vida sin sentido. Pero cuando Jesús hace la referencia de tener vida, venid a mí para que tengan vida, para que puedan tener vida y vida en abundancia, está diciendo en pocas palabras, yo te estoy llamando a que tú tengas una vida con propósito, una vida con excelencia, una vida con conocimiento de qué tú quieres y qué tú deseas alcanzar. Una vida de propósito para la eternidad. Una vida con sustento espiritual. Está diciendo para que tú tengas vida de salvación y que yo habite contigo. Amén. Padre. Gloria a Dios. El poder de Jesús. Y esto es lo que se está escribiendo en la Biblia. Jesús, cuando está hablando de esta parte, es para que tú tengas una vida con propósito. Para eso venimos a los pies de Cristo, para cuando estemos en su presencia, saber a qué vinimos, saber qué queremos obtener de Dios. Mi alma adora al Señor. Y el otro punto que quiero mencionar es un punto que le va a volar la cabeza mucho. Porque por mucho tiempo han predicado la gente, predicadores, pero la Biblia no dice esto. Escuchen. Hay muchos predicadores que dicen que María Magdalena, esta mujer era prostituta. ¿Verdad? He escuchado muchos predicadores que dicen eso, incluso hay gente que lo mencionan por ahí. Todavía siguen diciendo que María Magdalena es prostituta. Una mujer prostituta que se arrepintió y obtuvo de Dios el perdón del pecado y se renovó. Pero la Biblia no dice eso. Esto lo dijo un papa llamado Gregorio Magno en el 591 después de Cristo. Claro está. Este papa dijo esto porque hizo una relación con tres personas bíblicas. Usó a María Magdalena, usó a María, una María, esposa de un funcionario, no me acuerdo el nombre, y usó a la mujer que fue y se presentó delante de la presencia de Jesús y rompió el perfume a sus pies. Y este hombre proclamó y dijo que María Magdalena era prostituta que se arrepintió y entró a un momento de transformación y espiritualidad. La Biblia no dice eso. Vamos a mentir muchas cosas. Y eso que de mentir, entendemos que eso no es así. Entendemos que la Biblia dice que María Magdalena tenía 7 espíritus. Que Cristo le reprendió 7 espíritus. Y cuando habla de estos 7 espíritus, no era que ella era una mujer llena de demonios y que tuvieron que hacer un exorcismo y que tuvieron que reprender y que ella se ponía con películas de terror. No, no es esto. Sino que ella tenía una enfermedad. Y su enfermedad, en aquel entonces, la representaban como espíritu de las tinieblas, como demonios. A la gente no conocer la enfermedad que tenía, decía que ella estaba así por un demonio. Y cuando esta mujer se encontró con Cristo, él tuvo que reprenderle esos demonios. Y eran enfermedades diferentes. Y también se la palabra de Dios que esta mujer era líder del ministerio que seguía Jesús. Esta mujer es la principal. Si tú lees la palabra, tú vas a ver que siempre menciona de primero a María Magdalena. Y luego representan las otras Marías y las otras mujeres que seguían a Jesús. Porque esta mujer se hizo cabeza del ministerio en una ocasión de parte de las mujeres. Se hizo cabeza del ministerio que seguía a Cristo y servía con sus bienes. Porque esta mujer no tenía hijos. Escuche, era Magdalena, pero no tenía hijos y no tenía esposo. Tenía una propiedad y tenía un sustento personal que ella misma generaba. ¿Cómo? No sé. Pero ella misma generaba su propio sustento y sustentaba el ministerio de Jesús. Y dice que se llamaba Magdalena porque vivía en Magdala.
Magdala, una región, Galilea, creo que es, si no me equivoco. Y entonces por esa razón se llamaba María Magdalena, sin esposo y sin hijo. Y voy a concluir. Mi alma adora a Dios. ¿Pueden leerse, si son tan amables, Juan capítulo 20, gloria a Dios, verso 17? Juan capítulo 20, verso 17, hay algo aquí muy extraordinario. Sinceramente muy poderoso. Porque aquí está hablando la palabra de Dios, algo extraordinario que hoy le voy a desatar. Quizá lo saben, quizá lo conocen, pero si no, vamos a hablar de esto, ¿sí? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Si escuchamos esto aquí voy a hacer un exégesis. Santo Dios. Si escuchamos esto aquí, vamos a encontrar que Jesús le dice a María Magdalena, a que ustedes vean que era una mujer que siempre estuvo en el principio del ministerio, siempre estaba cerca, le dijo a esta mujer, no me toque. Cuando le está diciendo no me toque, está dando a conocer varios puntos. Y uno de ellos es el siguiente. Era que todavía él no había subido al reino de los cielos. Él todavía no se había sentado en el lugar que Dios designó para él. O Dios preparó para él. Después de su resurrección. A no tener todavía, a no sentarse todavía en aquel lugar, él no podía ser tocado por hombre, por mujer, por nadie. Porque lo iba a contaminar. Y en el reino de los cielos no sube nada contaminado. Aún ni una oración con un corazón con gracia. Un corazón con dolor, maldad, engaño y falsedad. Entonces, como no podía tocarle por esa razón, porque en el reino de los cielos no sube nada contaminado, él le dijo, no me toque, porque todavía no he subido donde mi Padre. Entonces, primeramente, él subió al cielo y luego descendió de nuevo. Y ahí se le presentó a su discípulo. Y ahí le dijo, tóquenme, mírenme. Pasó por paredes de tierra, que no podía estar pasando por paredes de tierra si era así. Pero pasó por paredes de tierra. Le dijo yo, pongan su dedo en mi costado, toquen mis heridas, miren que soy yo que resucité, que soy real, soy verdadero. Entonces, es decir, que Cristo primero subió al cielo después de su resurrección. La Biblia dice que Él descendió al infierno, pero eso fue el hecho de su muerte. Eso fue cuando estuvo conquistando el reino espiritual, terrenal y espiritual de la tierra, para luego posicionarse en su lugar original, que era el cielo. Y tenía que primero subir al cielo para luego bajar a los hombres. Es decir, que Jesús va a venir, como quien dice, una tercera vez. Porque Él vino la primera vez como niño que nació y hombre que murió. Luego resucita, sube y baja de nuevo y se le presenta a su discípulo por 40 días. Donde le dice todo lo que tenían que hacer y no se fueran de Jerusalén para que fueran bautizados por el Espíritu de Dios. Pero tenía que ir primero el Padre porque sus discípulos eran hombres llenos de duda, falta de fe. No creían en totalidad en Él. Y entonces éramos un grupo de hombres que todavía tenían mucha laguna en Jesús, o respecto a Jesús. A tener mucha duda de eso, entonces Jesús no podía presentarse primeramente a Él. Primero tenía que ir al Padre, porque entendía que sus hombres que Él tenía, que le seguían, eran personas que todavía estaban dudando de que si en verdad era Él o no era Él. Y por esa es una de las razones que Jesús tuvo que subir al cielo y luego descender. Mi alma adora a Dios. Así que ustedes van a escuchar cosas en las redes y van a escuchar cosas por ahí que a veces uno tiene que preguntar si es así. Porque hay escuchado predicadores, muchachos que están predicando por ahí en las redes y en muchas partes que hablan lo que otros hablan y predican lo que otros predican.
Hasta hablan la misma lengua que otros hablan y ensayan la misma forma de predicar de otro. Y esto es un error grave porque estas personas no tienen identidad propia. Identidad propia era lo que tenían aquellos 4 jóvenes que estaban en Babilonia, como Daniel, ¿saben? Y estos dos muchachos, que no me acuerdo el nombre de ellos. Eso me gusta de la iglesia que está activa. Sagrada enseña Abednego. Y cuando estos jóvenes le dijeron, adoren a estos dioses, y yo dije, no, me sé usted, rey, que me salve Dios o no me salve Dios, nosotros no nos mostramos a dioses falsos. Esta gente tenían identidad propia. Tenían identidad propia. Hoy en día viene un testigo de Jehová, perdón por ello, y fácilmente dicen, wow, casi me convence a ser un testigo de Jehová con toda su labia que me dio. Porque te predican con una labia terrible, pero fuera de la verdad. ¿Por qué fuera de la verdad? Porque Jesús no es Miguel, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, a veces tenemos que entender que tenemos que tener identidad propia y conocer el Evangelio a profundidad. Hay cosas que tenemos aquí en la Biblia que a veces no conocemos. Pregúntele a alguien a ver si sabe. Si ese no sabe, que pregúntale a otro. Pero nunca te quedes con dudas de lo que tú estás leyendo. Porque algo que yo he aprendido de la palabra de Dios es que Dios te habla a través de ella. Siempre que escuchemos himno, siempre que escuchemos audio bíblico, Dios está hablando a través de su palabra. Gloria a Dios. Y Dios siempre quiere que nosotros conozcamos y sepamos por Él mismo las cosas. Hubieron 2 personas, para entregar el micrófono a mi líder, hubieron 2 personas en la Biblia que no interpretaron sueños propios. No fueron interpretadores de sueños, sino que se cumplió en ellos interpretación de sueños ajenos. ¿Saben qué es eso? Interpretación de sueños ajenos. Es que otra persona se sueñe de mí y otra persona dé la interpretación de ese sueño y yo lo escuché. Y digo, wow, eso es lo que se va a cumplir en mí. Ya tengo una interpretación. Pero la interpretación no me la dieron a mí, se la dieron a otro. Y Jacob fue uno de esas personas y Gedeón fue otra. Porque, alabado sea Dios, Gedeón escuchó en el campamento que veían uno de sus soldados asirios, que veía cómo iban a ser destruidos por una piedra que descendía de la montaña. Y él decía el mismo soldado, y ese es Gedeón, con su gente, que viene sobre nosotros. Entonces, ellos cuando escucharon eso, corrieron los soldados que fueron a hacer un reconocimiento de territorio. Y cuando fueron allá, y cuando salieron y llegaron donde Gedeón, le dijeron, Gedeón, tenemos la victoria, porque ya Dios le dio una revelación a uno de ellos, una visión, y ya tuvo una revelación, tú vence. Tú vence. Mire, nosotros a veces tenemos sueños ajenos, pero gracias a Dios al Señor que en estos tiempos se está cumpliendo lo que dice Joel con cada uno de nosotros, que ancianos, jóvenes, vamos a tener sueños, revelaciones, vamos a tener visiones. Hoy en día se nos está dando todo esto que en aquel entonces estaba escasamente solamente para algunas personas, pero hoy en día están para todos nosotros. Y me encanta esto porque hoy tenemos sueños y Dios nos habla a través de esto. Por eso Job dice eso y me encanta, completamente me encanta lo que dice Job respecto a lo que habla de los sueños, visiones y revelaciones, sea durmiendo, sea despierto, sea métese. Pero de una manera o de otra Dios nos habla. Y una manera esta, que hoy en día por medio del Espíritu Santo Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que Él quiere que nosotros hagamos. No tenemos que esperar que venga otra a contarnos, dar una revelación de un sueño. Ya Dios mismo trata con nosotros personal. Siempre y cuando le busquemos por querer saber qué Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Si queremos saber si queremos saber qué quiere hacer Dios con nosotros, son misterios que queremos revelar. Son misterios que queremos conocer. Cuando tú quieres conocer de tu futuro,
Cuando tú quieres conocer de lo que viene para tu vida en los postreros días, en días futuros, tú quieres revelar misterio. No revela misterio como hacen otros, que son cosas que parecen ser adivinación, cosas diabólicas, cosas de espíritu de las tinieblas. Pero cuando tú te encierras con Dios a solas y ayuna y ora con el deseo de saber qué quiere que Dios haga contigo o con tu familia, tú le estás exigiendo a Él que te dé un conocimiento que está en su secreto. Tú quieres atraer de su secreto un misterio que tú no conoces, pero lo quieres conocer. Que tú no sabes, pero tú quieres saberlo para poder hablar con firmeza y saber qué va a acontecer. Mi alma adora a Jesús. Por tanto, conociendo misterio. Este es el mensaje.